Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia. El Evangelio está esperando cambiar su corazón, querido televidente. Saludo cordial a usted que nos ve, amigo, amiga, compatriota. Saludo cordial también al pueblo cristiano que nos ve en la mañana a través de este prestigioso canal y de este bello horario. Voy con palabra de Dios en este momento al libro del profeta Jeremías, uno de los grandes profetas de la antigüedad, llamado los profetas mayores, el capítulo 3, cierto, palabra de Dios, en el verso 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Leí hasta el versículo 21, cierto, querido televidente, un tema nuevo, candente, para esta hora llevar a ustedes. Como siempre decimos que nuestro invitado especial es el Espíritu Santo a este lugar, es el oyente silencioso en este lugar, es el invitado especial. Espero que allí en el lugar donde usted nos está viendo, querido televidente, también sea el Espíritu Santo su invitado especial. Es ese ser invisible, representa a Dios, la esencia del mismo Dios. ¿Qué podíamos extractar o qué podemos extractar de estos renglones sagrados? ¿Cierto? Diría yo que se refiere Dios aquí a su pueblo Israel, pero apliquémoslo a aquella persona que no se ha convertido a Cristo. ¿Cierto? La gente, ¿por qué se va de las iglesias en el caso del pueblo cristiano? La gente, ¿por qué no viene a las iglesias donde se dicta, se enseña, ¿cierto?, a encontrar la revelación divina? Las iglesias cristianas estoy hablando. ¿Por qué la gente no viene? ¿Cierto? Esto lo podemos comparar y hacer relevante, ¿cierto?, a lo que ocurre hoy día con la humanidad, con muchas personas, ¿cierto? Lo primero que yo extracto de ahí es que si una persona no viene a Cristo es porque es una persona infiel. Ahí lo dice y lo compara a esa esposa infiel que abandona a su compañero. Así lo compara Dios de esta manera. ¿A quién compara? Pues a la humanidad, ¿cierto? A la gente que no quiere venir a Cristo, que no quiere aceptar los planes divinos de salvación. ¿A qué lo compara? Lo compara a una esposa infiel, ya lo había dicho, que abandona a su marido, o que abandona a su pareja, o que abandona a su compañero, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí a través de su Espíritu Santo? Que Dios y la humanidad tienen que ir ligados. Escuche bien, ponga cuidado. Como va ligado una mujer de un hombre cuando son pareja o cuando son compañeros. Ahí dice compañero. La Biblia no se equivoca, querido televidente. La palabra de Dios no tiene equivocación, ¿cierto? No tiene contradicción. Por lo tanto, el Señor aquí compara, ¿cierto? En Jeremías 3:20, compara, vuelvo a decir, que Dios tiene que ir como va una pareja, un hombre y una mujer cuando son compañeros. Cuando eso ocurre, cuando la mujer es infiel al compañero, dice que prevarica contra el esposo, contra el compañero. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es faltar a las funciones, ¿cierto? Por allá en lo político, en lo ejecutivo, se determina como un delito la prevaricación. ¿Cómo se puede aplicar aquí? Faltar a los mandamientos de Dios, quebrantarlos, ¿cierto? Dice lo siguiente, que esa infidelidad, si así se puede llamar,
de una compañera a un compañero, ¿cierto? Se llama prevaricación, ya lo habíamos dicho. Si lo aplicamos a la humanidad con Dios, podría ser algo que va o que tuerce el camino que Dios trazó, algo que alguien o la humanidad se ha olvidado de Dios. ¿Sabe en resumidas cuentas cómo se llama todo eso espiritualmente dicho? Se llama apostasía. Así se llama. ¿Qué es eso? La apostasía es la negación a la fe. ¿A cuál fe? Pues a la fe en Jesucristo, a la fe en la palabra de Dios, ¿cierto? Por allá en segunda de Tesalonicenses 2:3 habla y enfatiza acerca de la apostasía. La venida de Cristo, le voy a recordar, querido televidente, que está por cumplirse la segunda venida de Él, arrebatar su iglesia. Hay gente que a lo mejor ni le han enseñado, ni lo ha oído. Para eso son estos espacios. Dice que la apostasía o la negación de la fe también es quedarse un ser humano en esta tierra sin Cristo, sin convertirse a Él. Con ese solo hecho, el ser humano está negando la fe que estableció Cristo aquí en la tierra. Le quiero reiterar algo para que usted se sorprenda, querido televidente. La palabra católico o católica es una palabra bien puesta, bien dicha, quiere decir la fe en Jesucristo. Lo que pasa es que está mal aplicada, ¿cierto? Mal usada. Así de sencillo es. Dice que en todo Dios trae la transición a los mensajes de Él, a las advertencias de Él. ¿Qué es la transición? Pues la transición es lo que yo debo hacer para no caer en apostasía, para no caer en infidelidad con Él, para no prevaricar contra Dios, para torcer sus caminos, para no torcerlos obviamente y para no olvidarme de Él. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la fórmula? Cierto que sí, ahí en el verso 22 dice, convertíos hijos rebeldes, ahí está, lo vuelve a repetir. O sea, en resumidas cuentas, si una persona practica la apostasía, practica una herejía, se ha vuelto contra Dios, anda en caminos torcidos, se ha olvidado de Dios, como la compañera le es infiel a un compañero, la única salida es lo que dice el verso 22, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. ¿Sabe, querido televidente? Nunca Dios deja algo suelto cuando lo habla a la humanidad. Siempre advierte algo, siempre dice algo, siempre aclara algo, ¿cierto? Y si uno compara esa palabra y está mal uno frente a Dios, Dios siempre da la salida. Aquí Dios da la salida para la apostasía. Hay gente que se olvida de Dios tan fácilmente y a veces la gente dice, ¿por qué Dios no me ha bendecido? Por ahí escuché el testimonio de alguien que estaba asistiendo a una iglesia y dijo, voy a asistir 2 meses y si en 2 meses Dios no me paga la deuda de tantos millones, no vuelvo a ir a la iglesia. Y así lo hizo. Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones de cada ser humano. Y Él a veces dice, si le doy esa bendición, a lo mejor lo pierdo. Mejor es que Él se quede ahí, se quede fiel a mí. El día que menos piense, Dios lo puede dar, ¿cierto? Tenemos casos en la Biblia de gente que fue arremetida por el mal, en el caso de Job, ¿cierto? Y un día Dios, después de esa prueba, le dio la salida. Por eso, querido televidente, si nosotros queremos ser fieles a Dios, si nosotros queremos venir a Cristo, ¿cierto? Si nosotros no queremos ponernos en contra de los mandatos de Dios, es algo muy sencillo: convertirnos a Cristo. Dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. ¿Cierto que sí? Más adelante, en los siguientes versículos, espiritualicé yo en el estudio para emitir este programa. Y resulta que cuando una persona está en apostasía, o sea, está negando la fe, le vuelve la espalda a la palabra de Dios, ¿cierto? Anda en caminos torcidos, ya lo había dicho, se olvida de Dios. La Biblia la tiene como algo insignificante, ¿cierto? Dice en el versículo 24 que confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Está metido un poder demoníaco en una persona que está en apostasía, se llama la confusión. O sea, él no tiene en claro, ¿cierto?, qué está haciendo aquí en la tierra, a qué lo trajo Dios.
porque eso sí que es importante. Uno ya como maduro en el estudio de la palabra, uno espiritualiza las cosas. Uno puede espiritualizar hasta la manifestación, las palabras de otra persona. Y uno inmediatamente dice, esta persona padece de tal cosa. Esta persona padece de confusión. Como los que argumentan en decir que la Biblia es una religión, como los que argumentan en decir que Jesucristo es un profeta más. Eso lo he escuchado yo doctrinalmente hablando. Ahí está un espíritu de confusión. No tienen en claro el valor de la palabra de Dios. No tienen en claro realmente qué es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, dice acá, es que la gente se convierta a Cristo. No es más, no es coger la Biblia y decir, uy, pero es que tantas páginas, tantos mandatos, tantas historias, tantos estatutos de Dios para yo podérmelos aprender y poderlos cumplir. No, Él resume en una sentencia toda su ley. ¿Sabe cómo dice Dios en esa sentencia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo. En esta sentencia se resume la ley y los profetas, o sea, todo lo que es la Biblia, entiéndalo así. ¿Cierto? Si lo quieres resumir para entenderlo más, con palabras mucho más cortas, conviértase a Cristo, venga a Él. ¿Por qué? Porque con Cristo tenemos la eternidad al lado de Dios asegurada. ¿Qué otra partecita podemos extractar de este fragmento bíblico? De Jeremías 3, 20 al 25. Dice que yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Una persona que está en apostasía, ¿qué es eso? Ya lo dije, negar la fe de Jesucristo, negar la fe en la palabra, practicar una religión en lugar de vivir el Evangelio. Eso es apostasía, creer en cosas supersticiosas, cierto, idolátricas, que Dios no aprueba, que por el contrario Dios prohíbe. En este caso, al tener ese comportamiento una persona, negar la fe en Jesucristo, negar la fe en la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que padece de otra cuestión espiritual llamada afrenta. O sea, es como una vergüenza, si así se puede decir, delante de Dios. Está confundido y está afrentado. Por eso cuando uno llega al Evangelio, la gente trata de defenderse con cosas religiosas y humanas, ¿cierto? Cuando Cristo le llegó el diablo a tentarlo, no se defendió con cosas de religiones ni de humanos, se defendió con la palabra de Dios, le citó la Escritura. ¿Se acuerdan de las 3 tentaciones? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y el diablo enseguida también le cita la palabra, porque él se la sabe. Le dice, oiga, lo subió allí al pináculo del templo y le dijo, échate de aquí abajo, porque a tus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiece tu pie con piedra. Luego lo lleva a otra parte donde le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, mira, estoy hablando de las tentaciones en el desierto que le dio el diablo a Jesucristo. Le dice, mira Jesús, te voy a dar todos estos reinos si postraro me adorares, o sea, si usted se arrodilla y me adora. ¿Qué le contesta el Maestro, nuestro Salvador? Le dice, al Señor tu Dios no tentarás, al Señor tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Por eso, querido televidente, voy a cerrar con esto. Que la apostasía no esté en su vida, quizás sin usted darse cuenta. Recuerde, apostasía está escrito en la palabra. Cristo dijo que Él iba a venir, pero que antes de eso iban a haber calamidades, enfermedades sin cura, hambres, guerras, pestes, ¿cierto? Se está cumpliendo, y que iba a suscitarse dentro de la doctrina algo grande, ¿cierto? Potencial, bestial, que se llama la apostasía, negar la fe. Están sacando películas, ¿cierto? Donde es que niegan y dicen un poco de aberraciones contra Jesús. Ahí recibido los mensajes diciendo, por ejemplo, mire esto, que es que los apóstoles de Él todos eran homosexuales. Mire qué cosa, cómo le ponemos a esa palabra, ¿cierto? Qué aberraciones, qué desenfrenos. Eso es lo que se llama apostasía. Querido televidente, que eso no albergue su corazón, ¿cierto? Crea la palabra, ¿cierto? Cuando Dios te dé una palabra y te dé una salida, ¿sabe qué le recomiendo?
Aplique la salida. Aquí dice que convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Hasta aquí la palabra del Señor, la llevo a sus oídos, que Dios la llevará a su corazón para que un día dé su fruto y usted y yo lo podamos comprender, así como yo lo comprendo. Cristo nos ama, Él viene pronto, y bueno, que la apostasía no alcance la vida nuestra. Dios los bendiga. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.